Ruta 66. Un recorrido con José de Segovia por la cultura popular a la luz de los 66 libros que iluminan el camino de la vida. Cuando somos jóvenes parece que tenemos la vida por delante, pero no tardamos muchos años en darnos cuenta que el tiempo pasa y hay muchas oportunidades perdidas. Pero lo peor son los errores, aquellas cosas que te gustaría no haber hecho y soñabas con la oportunidad de lo que harías si volvieras a vivir aquel tiempo, si pudieras hacer las cosas de nuevo. From Chicago to LA. La humanidad ha soñado siempre con volver a empezar. Toda la religión y la filosofía una y otra vez ha tenido esa ilusión, cómo poder volver a vivir. El Evangelio de Jesús nos muestra en este mensaje de la buena noticia de Juan la única manera en la cual podemos tener nueva vida, que es por medio de Él y a través de su Espíritu. Y lo hace en este capítulo 3 que vamos a considerar del Evangelio según Juan. Peter Gabriel es un artista que adquirió un papel importante en el llamado rock progresivo. En una banda británica llamada Genesis llegó a hacer algunas de sus grandes obras como álbumes conceptuales. Cuando él abandona el grupo y inicia una carrera solitaria, crea inmensas expectativas desde sus primeros discos solo, ya que eran tremendamente originales y creativos. Espiritualmente, Gabriel siempre ha sido un hombre de grandes inquietudes religiosas, que curiosamente, a diferencia de muchos de su época, no las enfocaba hacia el budismo o otras religiones orientales, sino que tienen una clara influencia cristiana. Y aunque él es reticente a hablar sobre el tema, una y otra vez vemos la perspectiva trascendental en su música. Su último disco es un disco que se llama I.O., simplemente las dos letras con una barra entre medio, y es el 10º que hace en estudio en lo que es una carrera que se prolonga durante mucho tiempo, pero que tarda bastante en hacer un disco. 21 años han pasado desde el disco anterior, el disco llamado Up, en el 2002. Este es un álbum en el cual reflexiona mucho sobre la mortalidad, sobre el tiempo y la vida, y especialmente en esta canción que vamos a escuchar, que se llama So Much, tanto. Es Peter Gabriel en el 2023. Tantas cosas sin acabar. Todo está lleno del deseo y queda vacío ante la perspectiva de lo que podíamos haber hecho. So much unfinished business, all sticky with desire, raking through the empty shells of all the rockets we fired. Set the navigation for the earth all warm and wet, and as the longing drops away, the compass is reset. Oh, there's so much to aim for. You can shoot at the sun, but all of it just comes and goes. There's only so much can be done. Todo va y viene, pero queda tanto por hacer. El tiempo se desliza en el espejo. Como un hombre mayor ya habías nacido. Has crecido para ser un bebé. Hay tanto por lo que vivir y tanto que dar. Pero el tiempo es limitado y queda tanto por hacer. Burn up like a lightning bolt. All gone within a flash. You look around to find a home where the asteroid will crash. Ah, there's so much
to live for. Peter Gabriel a los 73 años, ya 74 tiene en este mismo año, reflexionando sobre el poco tiempo ya que le parece que le queda de vida. Nicodemo en este capítulo 3 del Evangelio de Juan le dice a Jesús aquella noche: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Nicodemo, en cierto sentido, es un representante de la humanidad en este pasaje. Vemos que se le describe así, como un hombre, pero además nos muestra su carácter religioso. Era un fariseo. Para nosotros un sinónimo casi de hipócrita. Nos sugiere una religión ritualista, pero en su día era una expresión seria que implicaba a alguien que estaba realmente preocupado por cumplir la ley y el propósito por el cual estaba en este mundo. Lo curioso de él, ¿verdad?, es que tiene un nombre griego. Nicodemo, para ser alguien tan estrictamente judío en su religión, sin embargo vemos que tenía cierto mundo. Era alguien que, como el propio apóstol Pablo veremos en el Nuevo Testamento, unía por un lado lo que era el conocimiento de la sabiduría griega del mundo de su época con la religión más estricta judía. Y era incluso un miembro del consejo gobernante de los judíos, el llamado Sanedrín. Tenía una posición política, incluso, si lo queremos decir. Y lo que vemos es que no puede ver cómo puede entrar en el reino de los cielos. Esa es la pregunta que le hace en el versículo 3 de este capítulo 3 del Evangelio de Juan. ¿Cómo poder llegar a traspasar en esa nuestra vida limitada todas esas barreras que tenemos y ser aceptados en esa realidad que es la de nuestro Creador y Señor de la vida? Y Jesús le dice estas famosas palabras sobre las cuales vamos a meditar y reflexionar hoy. Es necesario nacer de nuevo. So much can be done. Only so much can be done. Nacer de nuevo, dice también Van Morrison en su ya mítica canción Astral Weeks en el año 1968. If I ventured in the slipstream between the viaducts of your dream, where mobile steel rims crack and the ditch and the back road stop, could you find me? Or would you kiss my eyes, laying you down? The silence easy to be born again, to be born again. To be born again, ser nacido de nuevo, canta Van Morrison. Nacido y criado en Belfast, Irlanda del Norte, pero su música y sus inquietudes religiosas podrían ser las propias de un afroamericano que hubiera crecido en el sur de Estados Unidos, ya que está profundamente marcado por el jazz, el folk, el blues, el country y el gospel, la música americana. Él escuchaba la radio americana ya del ejército que estaba establecido entonces en Gran Bretaña y oía desde muy joven todo ello. Él es de familia protestante, crece en el este de Belfast, en la parte que no es católica de la ciudad, y siempre había sido rodeado del lenguaje de sermones, himnos, de la Biblia. Su formación en la escritura está en la escuela dominical de una asamblea de hermanos, que es donde él asiste, al final de la propia calle en la que vivía. Como adolescente descubre la música del skiffle, el estilo en el cual surgen en Liverpool los primeros grupos del Mersey Beat, y empieza a hacer música con compañeros, pero tiene una gran atracción por el rhythm and blues, por la música negra americana. Y es allí donde se traslada y donde graba su disco en el año 68 en Nueva York, con un grupo de músicos de sesión, con unas letras realmente impresionistas, interesantes desde el punto de vista espiritual, por estas inquietudes que refleja una canción como esta, Astral Weeks, y el verso que repite una y otra vez de este texto del Evangelio, nacer de nuevo.
taking care of your boy. Seeing that he's got clean clothes, putting on his little red shoes. Seeing that he's got clean clothes, putting on his little red shoes, pointing a finger at me. Aunque hay un poeta y predicador en la época puritana, John Donne, que influyó con sus poemas metafísicos en la lírica que vemos en las canciones de el propio Van Morrison, la fuente original es por supuesto la Biblia. Y en este caso, en este capítulo 3 del Evangelio de Juan, donde este fariseo principal de los judíos, que es Nicodemo, se acerca a él al haber oído de sus milagros y de quién es él como maestro, y le pregunta cómo puede llegar al reino de Dios. Y le dice estas palabras que repite una y otra vez en el coro de esta canción a Van Morrison: nacer de nuevo. Él se sorprende, como cada uno de nosotros. ¿Cómo puede un hombre volver a nacer cuando es viejo? ¿Cómo podría entrar en el vientre de su madre y volver a la vida? Pero Jesús le dice que de cierto te digo, que el que no ha nacido del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Kissing my eyes, you lay me down in silence, easy to be born again, to be born again, to be born again, to be born again. ¿Qué es nacer de nuevo? Jesús muestra que es nacer de arriba, de lo alto, del cielo. Es una obra sobrenatural que implica, por lo tanto, que el hombre por sí mismo no puede vivir la vida que desea y quiere. Necesita una experiencia verdaderamente de nuevo nacimiento, de volver a una vida que no es la misma que ha tenido, sino la que le da Dios mismo por medio de su Espíritu. Es así como entendemos la referencia al agua y al Espíritu, como aquello que produce como agentes ese nuevo nacimiento. Ese agua no es, como muchos en la religión han pensado, un ritual, un sacramento como es el bautismo. Es la limpieza de una nueva vida, es el perdón, es la regeneración, el poder ser libre de todo aquello que mancha nuestra vida. Y el Espíritu es no solamente la fuerza, la energía de la cual carecemos, sino que realmente nuestra vida en otro plano, en el plano sobrenatural y divino de la obra de Dios en nosotros. En definitiva, todo apunta a ese carácter milagroso, sobrenatural, inexplicable de la vida que Dios nos da en Cristo Jesús. In another time, in another place, in another time, in another place. Ooh. En otro tiempo, en otro lugar, canta Van Morrison, para mostrarnos que no es simplemente una reiteración de la vida, no es la repetición, no es la reencarnación, en definitiva, de la que hablan tantas religiones espirituales. Es una regeneración y nuevo nacimiento. Después de años de flirtear con el cristianismo, también Richard Ashcroft, el cantante del grupo The Verve, muestra en sus canciones en solitario esa visión realmente evangélica de nacer de nuevo, Born Again. Cancel my subscription to the resurrection. Love is the law, pure perfection. I'm born again. Yeah. Who said love was a losing game? I got it like man, I feel no pain, 'cause I'm born again. Yeah. Now get up when you're
Cancela mi suscripción a la resurrección. El amor es la ley, la perfección. He nacido de nuevo. ¿Quién dijo que el amor era el juego de perder? Yo he encontrado la luz, no siento el dolor. He nacido de nuevo. Destroyed my ego just to make the space, 'cause I'm born again. Yeah. When I feel La revista británica Uncut le pregunta ahora a Richard Ashcroft dónde está en su espiritualidad, cuál es su visión de Dios, y él contesta así en una reciente entrevista. Dice, tal y como ha mostrado en canciones como ¿Por qué no hay nada? Y Dios en los números, él considera que es en Cristo Jesús donde está realmente la respuesta. No hay nada alrededor de otro. Es cierto que se ha hecho mucho en su nombre o en el de Mahoma, pero la figura de Jesús y palabras como esta, de necesario es que nazcas de nuevo, para él le parecen las que responden a ese anhelo y deseo más profundo espiritual del ser humano. Let's go. Si ya en The Verve Richard Ashcroft tenía realmente expresiones que eran auténticos himnos, como el famoso título de su álbum, ahora ya en solitario se muestra realmente muy abiertamente desde una espiritualidad cristiana. Dice, estoy listo porque he vivido una vida de pecado y he oído que nosotros los pecadores tenemos una oportunidad con Él, con Jesús. Y qué mejor película para hablar de lo que sería volver a vivir, en este caso un día en concreto, que Atrapado en el tiempo, la película del director judío Harold Ramis del año 93 que protagonizó el cómico Bill Murray con Andy McDowell, que lleva el título original y así también en varios países latinoamericanos del Día de la Marmota, que es su título precisamente en el original inglés. La película, curiosamente, tiene una lectura espiritual desde el primer momento. Cuando uno ve una edición como la que se ha hecho en formato doméstico, en todos sus extras hace referencia a la lectura espiritual que se hace de esta película, pero no en una clave, digamos, budista de eterno retorno, sino en una clave judía. Y lo que se repite una y otra vez es el sonido del despertador, la canción de Sonny y Cher que una y otra vez escucha cada mañana el protagonista de Atrapado en el tiempo, el Día de la Marmota. Bien, excursionistas, arriba. Despertad y no olvidéis los descansos porque hoy hace frío. Hace frío todos los días. ¿Dónde creías que estabas en Miami? Pues te equivocas. Ni mucho menos. Y
propósito, hoy han de tener cuidado cuando viajen por culpa de la... Bueno, ya saben, ¿eh? La ventisca esa. ¿La ventisca esa? La ventisca esa. Bueno, este es el parte. El Servicio Meteorológico Nacional advierte de una gran ventisca esa. Sí, pero además hay otra razón por la que el día de hoy es especialmente emocionante. Especialmente frío. Especialmente frío, sí, claro, pero la gran pregunta en los labios de todos. Sí, en sus agrietados labios. En sus agrietados labios, sí. Agrietados labios. ¿Creen que Phil saldrá y verá su sombra? Pensatoni Phil. Así es, marmotas dormilonas, es el día de la marmota. Así que arriba, amigos, no sean marmotas. ¡Wow! Ven aquí, bonita, vamos. Buenos días. Buenos días. A ver la marmota, ¿eh? Sí, así es. ¿Supone que será una primavera temprana? Pronostico que será el 21 de marzo. Buena estimación. Por cierto, ese es realmente el primer día de primavera. ¿Le apetece un poco más de café? ¿Ha dormido bien, señor Connors? He dormido solo, señora Lancaster. ¿Le apetece un café? Supongo que no hay posibilidad de conseguir un cappuccino o un expreso esta mañana, ¿eh? Bueno, la verdad, no sé. No sabe deletrear expreso o cappuccino. Este está bien. Espero que disfrute de los festejos. Oh, sí, seguro que lo haré. Al parecer hay rumores de ventisca. Bueno, quizá tengamos suerte y esa ventisca pase de largo. Toda esta humedad que proviene del sur, hacia el mediodía probablemente pasará por el este y en las altas altitudes cristalizará y producirá lo que llamamos nieve. Seguramente habrá acumulación, pero aquí la máxima estará en 1 bajo cero y en 10 bajo cero por la noche. La probabilidad de precipitación será de un 20% hoy y un 20% mañana. ¿Quería hablar del tiempo o solo lo hacía por charlar un rato? Por charlar. Está bien, hasta luego. Adiós. ¿Se va a marchar hoy, señor Connors? La probabilidad de marcha hoy es del 100%. Muchos conocerán la historia. Se trata de un cínico hombre del tiempo de una televisión local que es mandado como cada año para hablar de lo que ocurre en un pequeño pueblo de Pensilvania llamado Punxsutawney, donde sacan una marmota para indicar cuánto queda en el calendario natural que indican estos animales. Es el papel que hace el cómico Bill Murray, que estuvo unido bastante tiempo de su carrera al director Harold Ramis. Tuvieron un altercado y rompieron la relación, pero él, cuando murió de enfermedad, habían restablecido de nuevo la amistad. En realidad, el pueblo, que todavía tiene como objeto turístico el rodaje de la película, es Woodstock, pero no el Woodstock de Nueva York, del festival, sino el Woodstock de Illinois, del estado donde está Chicago, donde en torno a esa plaza principal se reconoce totalmente el escenario de la película. El equipo se estableció allí mismo y rodó en medio de un durísimo invierno, con un frío que llegaban realmente a temblar los actores al interpretarlo. La historia que funciona siempre con este elemento de repetición, ¿no? Que comienza a partir del sonido del despertador, la salida del personaje de la habitación del hotel, el encuentro con este hombre que le habla del día y la señora que está sirviendo el desayuno en el hostal y que inmediatamente empieza a reconocer ese sentido de déjà vu. Esta expresión que viene del francés es esos momentos en los cuales uno en la vida tiene la impresión de haber estado ya ahí, ¿no? De haber tenido esa misma experiencia, esa conversación, estar con esa persona delante, aunque sabe perfectamente que esto no ha sido así, que es la primera vez que está con esa persona. Este efecto psicológico realmente curioso que se ha estudiado muchas veces cómo funciona, porque vamos como retrospectivamente a pensar que esto lo hemos vivido antes, es la impresión que tiene el personaje de Bill Murray cuando se repite ese mismo día que ha vivido. Una vez al año, los ojos de la nación se vuelven hacia este diminuto pueblo del oeste de Pensilvania para ver trabajar a un maestro, el maestro Punxsutawney Phil, el meteorólogo más famoso del mundo, la marmota, la cual puede pronosticar la llegada de una primavera temprana. Supongo que la pregunta que tenemos que hacernos hoy es: ¿se siente Phil afortunado? Como comprobarán, es el mismo rollo cada año. Uno de los maestros de ceremonias, con su bastón, llama a la puerta. Sale esa pequeña rata. Hablan con ella. La rata contesta y entonces ellos nos dicen lo que va a ocurrir.
gustan los tipos con los dientes superiores prominentes? No. ¿Qué dices, Phil? ¿Qué va a pasar este invierno, Phil? ¿Va a llegar ya la primavera? Hoy, 2 de febrero a las 7:20 con 30 segundos. Panzatoni Phil, vidente de videntes, pronosticador de pronosticadores, ha salido de mala gana, pero alerta en Panzatoni, Pensilvania. Y ha dicho en marmotés: definitivamente veo una sombra. Lo siento, amigos, 6 semanas más de invierno. Cuenta en el extra que aparece en la versión doméstica de la película que inmediatamente de su estreno, la primera noticia que tuvo el director judío Harold Ramis es que había piquetes de judíos hasídicos, o sea, ortodoxos, en torno al estreno de la película. Él pensó que era una protesta y preguntó ingenuamente, ¿pero por qué protestan? ¿Contra qué están en contra? ¿No? Y le dijo el productor, no, es que no están en contra, están a favor de la historia de la película. Dicen que es lo mismo que dice la Torá, la ley judía, y que vayan a ver la película porque refleja la vida que debiéramos vivir. Le sorprendió también, dice, que lo mismo ocurría a partir de ese momento, pues desde yogis a cristianos que se atribuían la historia. ¿En qué sentido conectan estas religiones con una película como esta? El sentido no es la famosa teoría de la filosofía de la religión del eterno retorno, de que la vida es un continuo regresar y volver al mismo acontecimiento. No, la idea que inspira realmente a estos judíos que relacionan así la película de Ramis con su fe es que la vida es un tiempo dado, es un tiempo limitado, restringido por la realidad de nuestra mortalidad. Y la diferencia que tenemos en nuestra vida es cómo respondemos, reaccionamos ante esos hechos dados, ante esas circunstancias y situaciones. Tiene un sentido, como vemos, espiritual, pero también profundamente moral. En un sentido, la vida es la misma para todos, como suena la música del despertador de I Got You Babe, la canción de Sonny Cher. ¡Excursionistas, arriba! ¡Despertad y no olvidéis los descansos porque hoy hace frío! ¡Hace frío todos los días! ¿Dónde creías que estabas en Miami? Pues te... Muy bien, chicos, habéis puesto la cinta de ayer. Hoy han de tener cuidado cuando viajen por culpa de la... Bueno, ya saben, ¿eh? La ventisca esa. ¿La ventisca esa? La ventisca esa. Bueno, este es el parte. El Servicio Meteorológico Nacional advierte de una gran ventisca esa. Sí, pero además hay otra razón por la que el día de hoy es especialmente emocionante. ¿Especialmente frío? Especialmente frío, sí, claro, pero la gran pregunta... Agrietados labios. Sí, en sus agrietados labios. En sus agrietados labios, sí. Agrietados labios. ¿Creen que Phil saldrá y verá su sombra? Panzatoni Phil. Así es, marmotas dormilonas, el día de la marmota. Así que arriba, amigos, no sean marmotas. ¡Wow! Ven aquí, bonito, vamos. ¿Qué diablos? Buenos días. A ver la marmota, ¿eh? Sí. ¿Será una primavera temprana? ¿No hicimos lo mismo ayer? No sé a qué se refiere. No juegue conmigo, gordinflón. ¿Qué día es hoy? 2 de febrero. El día de la marmota. Sí. Claro. Pensaba que era ayer. Sí. Está bueno, muy bueno. ¿Quieren un poco más de café? ¿Ha dormido bien, señor Connors? ¿Sí he dormido bien? ¿Le apetece un café? Sí, por favor. Creo que tomaré uno doble. Espero que disfrute de los festejos. Al parecer hay rumores de ventisca. ¿Alguna vez ha tenido un déjà vu, señora Lancaster? Creo que no, pero puedo preguntar en la cocina. No, déjelo. Gracias. ¿Se va a marchar hoy, señor Connors? La probabilidad de marcha hoy es del 80%. Del 70 al 80.
La señora del hostal no sabe lo que es un déjà vu de desayuno, tampoco lo que es un espresso cappuccino, pero esta curiosa, extraña expresión refleja esa sensación que tenemos tantos de haber vivido algo. La vida tiene un sentido también reiterativo, repetitivo. La famosa frase de que el ser humano es el único animal, ¿no?, que tropieza tantas veces con la misma piedra. Los errores una otra vez se repiten, ¿no? Somos tremendamente monótonos, ¿no?, en nuestras malas costumbres y vicios. Parecemos sin reforma ni solución. Una y otra vez caemos en los mismos errores. Por eso la pregunta de si pudiéramos volver a vivir y hacer las cosas de otra manera se enfrenta con otra realidad bastante más deprimente y oscura, que es nuestra necedad, nuestra incapacidad realmente para aprender de los errores cometidos. Una y otra vez vemos que en cierto sentido parece que no tenemos remedio ni solución. Es por esto que los autores de esta película hablan también de una dimensión espiritual como moral, ya que el personaje de Bill Murray, si han visto la película, lo que pasa es por diferentes opciones ante ese tiempo repetitivo. Por un lado, la opción, digamos, inmoral de utilizar esa oportunidad para vivir en contra de las normas, ¿no?, y de la conciencia, pero luego también para buscar otro tipo de satisfacción más profunda y finalmente encontrar una especie de regeneración, de reforma moral. Rita, estoy reviviendo el mismo día una y otra vez. El día de la marmota, hoy. Muy bien, pero termina el chiste. ¡No! En serio, esta es la tercera vez. Es como si ayer no hubiera sucedido. Intento estrujarme el cerebro, pero no consigo imaginar por qué te has de inventar algo así. No lo estoy inventando, te estoy pidiendo ayuda. De acuerdo, ¿qué crees que puedo hacer? ¡No lo sé! Tú eres la productora, piensa en algo. ¿Quieres un consejo? Creo que deberías ir a que te examinen la cabeza si esperas que me crea una historia estúpida como esa, Phil. ¿Phil? ¿Como la marmota, Phil? Sí, como la marmota, Phil. Pues busque su sombra, amigo. Capullo, ¿se os escapa el autobús? ¿Estáis listos? Será mejor que nos vayamos si no queremos que nos coja el temporal. Hablemos de eso mientras volvemos a Pittsburgh. Oye, yo no voy a volver a Pittsburgh. ¿Por qué no? Por la ventisca. Creí que habías dicho que descargaría en Altoona. Sí, ya sé que eso fue lo que dije. Creo que necesitas ayuda. Es lo que intento decirte, Rita. Necesito ayuda. Bien, no hay manchas, ni coágulos, ni tumores, ni lesiones, tampoco aneurismas. Por lo menos yo no veo nada, señor Connors. Por supuesto, si quiere hacerse un TAC o una resonancia, tendrá que ir a Pittsburgh. No puedo ir a Pittsburgh. ¿Por qué no puede ir a Pittsburgh? Ya se lo he dicho, hay una ventisca. Oh, claro, la ventisca. ¿Sabe lo que necesita, señor Connors? ¿Una biopsia? Un psiquiatra. La verdad, su problema es poco común, señor Connors. La mayor parte de mi trabajo es con parejas, familias. Ahora tengo un alcohólico. Pero usted fue a la universidad, ¿verdad? Quiero decir que no haría psicología veterinaria. ¿No tuvo alguna asignatura que se ocupara de este asunto? Claro, algo así. Supongo que... psicología normal. Y bien. ¿Qué puedo hacer? Creo que debemos vernos otra vez. ¿Qué tal le va mañana? ¿No le va bien? El episodio de Jesús sobre el que estamos meditando en esta ocasión, en el capítulo 3 del Evangelio de Juan, nos habla también de un futuro que para muchos es tan vago realmente y lejano que les parece irreal. El cielo, ¿qué significa ese reino celestial para el ser humano en su vida aquí y ahora? Desde luego, nada que tenga que ver con su vida presente. Jesús por eso nos muestra que necesitamos esa experiencia de iluminación, de guía, de dirección del Espíritu que viene con la regeneración, con el nuevo nacimiento, para entender lo que esto significa. Si no, como aquel religioso Nicodemo, nos preguntamos qué significa eso de nacer de nuevo, cómo poder volver a la vida, cómo tener una vida diferente de arriba por su espíritu.
Esa incapacidad que tiene el hombre natural para entender las cosas espirituales, del espíritu en mayúscula, del de Dios, es algo que se resalta en la Biblia una y otra vez. Es uno de los temas centrales de la Escritura, la incapacidad que tenemos para entender estas cosas si Dios mismo por su espíritu no nos lo muestra. Seguramente, si es creyente, ha tenido la experiencia de hablar con personas que no lo son acerca de la fe. No ha visto esa cara de póker, esa expresión realmente de perplejidad con la cual te están mirando y diciendo, pero ¿de qué me hablas? ¿Qué me estás diciendo? O sea, es una completa imposibilidad, es la incapacidad que tiene el ser humano si el Espíritu de Dios no le ilumina. ¿Sabes? Algunos tipos mirarían este vaso y dirían, ese vaso está medio vacío. Otros, en cambio, dirían, ese vaso está medio lleno. Yo diría que tú eres de esos tipos del vaso medio vacío, ¿no es así? ¿Qué haríais vosotros si estuvierais atrapados en un lugar y cada día fuera el mismo y nada de lo que hicierais importara? Ese es el resumen de mi vida. La idea original para El Día de la Marmota o Atrapado en el Tiempo le vino a su autor, el guionista, el escritor de la película Danny Rubin, el año 1990. Él se había mudado a Los Ángeles para trabajar como guionista de cine y estaba esperando en una sala para ver una película que iba a empezar leyendo un libro de Anne Rice, la escritora de estas novelas de terror gótico del vampiro Lestat en concreto, del año 85, que luego tuvo una conversión al catolicismo. Y Rubin empezó a pensar sobre la inmortalidad de los vampiros, claro. ¿Qué haría uno si tuviera un tiempo sin límites? Y empezó a razonar que si los vampiros fueran como la gente normal, no necesitarían seguir las reglas o tener que estar sometidos a las barreras y los límites morales, ¿no? Y esta es precisamente la lógica que encontramos también en el primer intento de enfrentarse a esa monótona realidad que se repite para el personaje que hace aquí el protagonista del Día de la Marmota. Quisiera haceros una pregunta. Dispare. ¿Y si no hubiera mañana? Si no hubiera mañana, significaría que no habría consecuencias. Por lo tanto, no habría resacas y podríamos hacer lo que quisiéramos. Es cierto. Podríamos hacer lo que quisiéramos. Nuestros actos tienen consecuencias, lo que pasa es que no siempre lo vemos. En este día que no tiene mañana, aparentemente todo el desastre que provoca con su conducta temeraria no tendría consecuencias, según la película. Pero la realidad es que muchas veces vivimos así, como si no hubiera mañana. Pensamos que porque podemos esconder o ocultar tantas cosas, porque no vemos finalmente los resultados de muchos de nuestros actos, es que no hay consecuencia para el mal que hacemos. Por eso el mensaje de Jesús una y otra vez nos recuerda que esta vida y este tiempo limitado en el que estamos tiene consecuencias en un futuro, que es también el juicio. La palabra de Dios y Jesús en su Evangelio nos muestra que tenemos que enfrentarnos a una hora, la de la verdad, poder realmente dar cuentas de lo que ha sido en nuestra vida. Ese mensaje yo creo que va más allá del aliento moral que tantos han encontrado en esta historia por la interpretación judía simplemente de el valor de los actos en sí mismos. A la luz de estas palabras de Jesús que estamos considerando en el capítulo 3 del Evangelio de Juan, vemos también la incapacidad que tiene el ser humano para reformarse, para cambiarse él a sí mismo. Jesús dice aquí a Nicodemo, aquel hombre judío que viene de noche a Jesús y le habla el maestro acerca de la necesidad de nacer de nuevo. Le dice que lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es.
Lo que está diciendo aquí el maestro es la realidad de que de nuestra carne, de nuestra naturaleza humana, no podemos esperar un cambio verdaderamente importante, significativo. Nos parecerá que podemos mejorar nuestra vida, reformarla, pero desde el punto de vista de Dios es solamente a través de su Espíritu que podemos llegar a vivir una vida nueva, diferente, que no es resultado simplemente de nuestros esfuerzos y reformas morales. Perdona, ¿qué es lo que has dicho? Soy un dios. ¿Eres Dios? Soy un dios, no soy el dios. No creo. ¿Por qué has sobrevivido a un atropello? ¿Van a pedir ya? No solo he sobrevivido a un atropello, no solo exploté ayer. He sido apuñalado, disparado, envenenado, congelado, ahorcado, electrocutado y quemado. ¿En serio? Y cada día me despierto sin un solo rasguño ni un bollo en el parachoques. Soy inmortal. El especial de hoy es un revuelto de arándanos. ¿Por qué me cuentas eso? Porque quisiera que creyeras en mí. Tú no eres un dios. Te doy mi palabra de ello. Te hablan 12 años de escuela católica. Volveré luego si aún no han decidido. ¿Cómo sabes que no soy un dios? Oh, por favor. ¿Cómo lo sabes? Sencillamente porque no es posible. Puedo volver. Es el sueño de la humanidad de espaldas a Dios, en su rebelión, querer ser como Dios. La esencia, el corazón mismo, la raíz de todos estos problemas. Aquello que la Biblia llama el pecado. Esa pretensión en la cual en nuestra ilusión creemos que tenemos control sobre las cosas, que hagamos lo que hagamos no hay consecuencias, que tenemos el poder sobre nuestra vida. Precisamente lo que tan duramente tenemos que entender en nuestra existencia es que carecemos de ese control, de ese poder, que somos débiles, que dependemos de otro en mayúsculas, de aquel que es el Señor de la vida misma. El hombre se cansa, pero el espíritu no. El hombre se rinde, pero el espíritu no. Canta Mike Scott y los Waterboys. Man gets tired, spirit don't. Man surrenders, spirit won't. Man crawls, spirit flies. Spirit lives when man dies. Man seems, spirit is. Man dreams, the spirit lives. Man is tethered, spirit free. What spirit is, man can be. What spirit is, man can be. What spirit is, man can be. What spirit is, the man can be. El hombre se arrastra, pero el espíritu vuela. El espíritu vive cuando el hombre muere. El hombre es apariencia, el espíritu es lo que es. El hombre sueña, pero el espíritu vive. El hombre está cautivo, el espíritu está libre.
maravilloso Mike Scott y los escoceses de Waterboys en su ya mítico disco de los años 80. Este es el mar, This is the Sea. La conclusión de la canción, sin embargo, no coincide con lo que Jesús dice. La última línea de Scott dice que el espíritu es lo que el hombre puede ser. Es exactamente lo que Jesús dice que no es. El espíritu vemos que precisamente hace posible lo que para el hombre es imposible. Esto es lo que le quiere mostrar incluso a un hombre religioso, como Nicodemo, que conocía la ley, pero que confiaba, como tantos religiosos, en su esfuerzo humano y el resultado que podía producir. Jesús le dice que tiene que ser una obra sobrenatural, milagrosa, de arriba, la del Espíritu, la única que puede cambiar nuestra vida. Si la solución de nuestro problema viene de arriba, de lo alto, de Dios, es una obra sobrenatural y es a través de su Espíritu, es por medio de Cristo Jesús. Ese es el mensaje del Evangelio. Y la canción de Bruce Springsteen que dice que Jesús era un hijo único, la escuchamos esta vez en una versión que hizo en televisión, en un programa que se llama VH1 Storytellers, donde con un piano interpreta la canción que había grabado anteriormente en su álbum Devils and Dust, Los Diablos y el Polvo. Es Jesus Was an Only Son. Jesus was an only son. As he walked up Calvary Hill, his mother Mary walking beside him in the path where his blood spilled. Jesus was an only son in the hills of Nazareth. He lay reading the Psalms of David at his mother's feet. Mother, pray, sleep tight, my child, sleep well, for I'll be at your side. Let no shadow, no darkness, no tolling bell will pierce your dreams this night. Dice Springsteen en este programa de televisión del año 2005 que esta canción parte de una premisa que no todo el mundo entiende, que es la necesidad de ser salvo. Él escribió varias canciones en este disco de Diablos y Polvo, Devils and Dust, sobre madres e hijos. Y en un sentido dice que esta es una de ellas. Vemos que tiene una línea con la que comienza, de que le da título, de que Jesús era un hijo único. Él considera que por un lado es como una metáfora, porque Jesús cree, a pesar de su educación católica, que tenía hermanos y hermanas físicamente, ¿no? Pero vemos que en ese día se le ve solo, el día del Calvario, que es de lo que habla la siguiente frase de su canción. Está caminando hacia ese monte, está en la oscuridad, dice Springsteen, al borde de la ciudad, la famosa frase de su álbum, tan inspirado también por la fe cristiana, por su educación católica. Ve también por ello a su madre María caminando al lado suyo en esa senda, dice, donde había derramado su sangre. Jesús era un hijo único en los montes de Nazaret, leyendo los salmos de David a los pies de su madre. Canta Springsteen en esta canción.
Porque finalmente, ¿cómo podemos tener esa vida si no es por su entrega, por su sacrificio, por su ofrenda? Es esa vida derramada en la cruz del Calvario, la que permite finalmente que podamos tener una nueva vida. Por eso Jesús dice en las conocidas palabras de este capítulo 3 de Juan, que de tal manera ha amado Dios a este mundo, que ha entregado, enviado y mandado a este Hijo para entregar su vida, así, por ese mundo y dar vida y vida eterna. Seguiremos hablando de esa vida que da Jesús por medio de su entrega, que nos revela el amor de Dios en este capítulo 3 del Evangelio de Juan. Pero eso será nuestra siguiente parada en este camino por el viaje de la vida, a la luz del buen libro, aquí, en la Ruta 66. Take the highway, that's the best. Pueden escuchar los 2 programas anteriores de este libro del Evangelio de la Buena Noticia según Juan, tal y como son subidos a plataformas después de su emisión en vivo por Dynamic Radio. Los encontrarán en la plataforma que tiene también la emisora en SoundCloud, con muy buen sonido. Pero si lo que usa es iVoox, la más popular tal vez en España, también los puede encontrar buscando El Pulso de la Vida, el programa también en el que se emite en Ruta 66. Si lo que utiliza es la plataforma más habitual para escuchar música y podcasts internacionales, está también en Spotify en nuestro programa. Incluso si es un usuario de Apple, lo encontrará también en iTunes. En esta travesía tenemos al timón y al volante de este viaje también a Dani Panduro, uniendo la música, las canciones y mi voz. Yo soy José de Segovia. Les esperamos en nuestra próxima parada. Hasta entonces, tengan nuestros saludos, reciban besos, abrazos, como prefieran, juntos o por separado.